Bueno, muy bien. Estamos contentos de poder otra vez compartir algún pensamiento de la Biblia en este día domingo, y vamos a leer dos pasajes, los dos en el Antiguo Testamento, para hablar algo de lo que son los tiempos de apremio. Vamos a leer en Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 19. Habacuc, profeta del Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo 17 al 19. Dice el escritor: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Libro de Job, capítulo 1, versículo 20. Libro de Job, capítulo 1, versículo 20. Dice la Escritura: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y dice en el capítulo 42, versículo 2 del mismo libro de Job, la siguiente expresión: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dios bendiga la palabra que hemos leído, estos dos pensamientos, estos dos pasajes cortitos del Antiguo Testamento, para hablar de este tema, lo que es el apremio. El apremio tiene que ver con un tiempo donde los horizontes se han estrechado. En otras palabras, vos y yo estamos apretados por las circunstancias. Es una situación donde súbitamente todo lo que hemos proyectado cambió. Y no es posible pensar a largo plazo, sino solamente en el corto plazo. Esto es lo que le pasaba al profeta de la antigüedad y lo que le pasaba a Job. Es como una herida que se produce repentinamente. Vos te cortaste y lo primero que pensás es en parar la hemorragia. No pensás en qué cicatriz te va a quedar o si la funcionalidad del miembro afectado va a ser la misma que antes. No pensás en eso. Pensás solamente en parar la hemorragia. Esto es el apremio. Estás apremiado, estás estrechado y pensás en el corto plazo. Lo que nos pasa hoy en día con este tema del coronavirus nos hace pensar en el corto plazo. En definitiva, queremos evitar en lo posible caer en la enfermedad. No pensamos qué va a pasar más allá. Queremos que todo esto se termine cuanto antes. Después veremos qué pasa con lo posterior. Bueno, acá tenemos dos ejemplos bíblicos de dos situaciones de apremio. Una tiene que ver con un tema nacional, lo que escribe Habacuc, y otra tiene que ver con un tema personal, la experiencia que ha tenido Job. Y yo quisiera pensar brevemente en estas dos situaciones de apremio vividas en el pasado y que sin duda también tienen su correlato con el presente. Habacuc era un hombre de Dios que escribe en el contexto de un pueblo que está pronto al cautiverio. No sabemos mucho de Habacuc, no dice mucho la Biblia de Habacuc. Sí sabemos que era un profeta contemporáneo
de otro que se llamaba Jeremías. Y probablemente escribe en los tiempos de un rey de Judá llamado Joacim. Y lo que describe Habacuc es la situación de un pueblo que está apremiado. Apremiado porque perdió su identidad espiritual, entre otras cosas. Y apremiado porque el asedio de los enemigos, entre otras cosas, llevaban al empobrecimiento del pueblo. Si vos vas a leer este libro de Habacuc, que es un libro muy interesante, el tema predominante es el tema de la fe. Cada uno de los capítulos, de los 3 capítulos, hablan de la fe. La confianza de la fe, capítulo 1, la prueba de la fe, capítulo 2, y el triunfo de la fe, capítulo 3. Fíjense, este profeta fue llamado el abuelo de la reforma. ¿Por qué? O el abuelo de la fe. ¿Por qué? Porque hay en el capítulo 2 una expresión que inspiró a Martín Lutero, en los tiempos de la Reforma, a volver a las raíces genuinas del cristianismo. Dice Habacuc capítulo versículo 4, que el justo por la fe vivirá. Y esta expresión maravillosa de la Biblia ayudó e inspiró a hombres en tiempos de crisis para volver a los fundamentos de lo que es la vida cristiana. Ahora, yo quiero mirar en estos versículos una fe que triunfa más allá de la adversidad. Y destacar algo. No es que el profeta Habacuc se goza en los problemas o en la adversidad. Esto sería masoquismo. Habacuc se goza en el Dios, Jehová, que está por encima de la adversidad. Fíjense el detalle. Habacuc escribe en medio de una economía quebrada. Esto es lo que leímos. Falta el producto del olivo, los labrados no dan mantenimiento, las ovejas son quitadas de la majada y las vacas no están en los corrales. Hay una economía quebrada. Pero además, cuando uno mira el capítulo 2, ve que hay una crisis moral. Capítulo 2, versículo 15 dice: ay del que da beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Y hay también una crisis espiritual. Capítulo 2, versículo 19 dice: ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Así que acá hay, hermanos y amigos, un apremio, un pueblo apremiado por una situación caótica a nivel nacional. Crisis económica, pero también crisis moral y crisis espiritual. Acá hay un profeta que en medio de las ruinas ve a un Dios poderoso. Dice Habacuc: con todo esto, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él es el Dios de mi salvación. Él es fortaleza y esperanza en medio del dolor y de la incertidumbre. Nuestro mundo en este siglo XXI, con la pandemia actual, es un mundo apremiado. Qué importante es que vos y yo miremos a Dios. No nos gozamos en el coronavirus, en todo este desastre que vivimos. Nos gozamos en que Dios está por encima de esta crisis que hoy el mundo vive. Así que yo te invito a mirar en este día al Dios de tu salvación, el cual hace mis pies, dice, como de ciervas, y mis alturas me hace andar. ¿Por qué habla de ciervas? Porque las ciervas tenían anatómicamente un andar mucho más erguido y tal vez más rápido que el de los machos en este punto. Entonces por eso habla de esto. Y necesitamos mirar a este Dios de nuestra salvación, que puede hacernos andar más allá del apremio personal. Así que, hermanos queridos y amigos, tiempos de apremio nacionales, mundiales, es hora de mirar a Dios y de gozarnos en Él como lo hacía este hombre, este profeta de la antigüedad. Pero quiero mirar también en pocos minutos
el apremio personal. Por eso leímos la situación de Job. Un hombre que atravesó la ruina personal. Cuando uno lee el libro de Job, escrito en el tiempo de los patriarcas, una historia muy antigua, ve en él a un hombre piadoso. Job capítulo 1 dice que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Lo presenta la Biblia también a Job como un hombre poderoso. Tenía una hacienda importante, tenía una familia bárbara, era un hombre poderoso. Capítulo 1, versículo 2 al 4. Pero también lo presenta como un hombre que tuvo una ruina permitida por Dios. Capítulo 1, versículo 13 al versículo 19. Leímos nosotros la reacción de Job ante la ruina. Y ahí miramos que Job rasuró su cabeza, rompió sus vestidos, señal de humillación, y se sentó y dice la palabra que Job adoró. Y dijo las palabras que leímos: desnudo seré entre mi madre, y allí desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Más allá de la ruina temporal, Job fue un hombre afirmado en lo espiritual. Su crisis fue profunda, pero también profunda fue su fe. Una fe triunfante que pudo expresar aún en medio de la dificultad y de la ruina: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se aleje de ti. Miren, vivimos un tiempo de apremio. Y en este tiempo de apremio queremos mirar a estos dos ejemplos. Dos hombres que adoran a Dios en medio de las ruinas. Una ruina nacional y una ruina personal. Dos hombres cuya mirada estaba puesta en Dios, el Dios de la salvación y el Dios de la provisión. Con todo, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación, dijo Habacuc. Yo conozco que todo lo puedes, dijo Job. Sean estas nuestras expresiones, queridos hermanos y amigos, en estos duros momentos que hoy atravesamos. Que nuestro horizonte sea Dios y sus promesas, y en Él solo confiemos. Con todo, yo me gocé en el Dios de mi salvación. La gran pregunta a hacer en este día ¿es Dios el Dios de tu salvación? Qué importante es que afirmes este concepto en tu vida personal. Y sea entonces Dios, este de tu salvación, el Dios de tu provisión. Él está por encima de este tiempo de apremio y es el recurso para todo aquel que cree. Crisis, apremio, recurso. No podemos evitar la crisis, por lo menos en lo nacional, pero sí podemos tomarnos del recurso. El recurso es Dios. En Él hay seguridad, en Él hay paz, en Él hay respuestas. Dios, decía un hermano querido, no está en crisis. Dios está más allá de la crisis. Y es el recurso al cual somos llamados a aferrarnos en este tiempo tan complicado. Quiero de todo corazón orar a Dios y pedir que Dios sea tu recurso en este tiempo tan complicado de la vida. Dios bendiga la palabra y nos ayude a poder tener este pensamiento que nos acompañe durante toda esta semana. Con todo, yo me alegraré en Jehová y en el Dios de mi salvación. Que Dios les bendiga a todos. Amén.